Palabra de predicación, Hechos 5, 33 al 42. Hechos 5, 33 al 42. Amén. 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 Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordar a la audiencia que esté preparando una hoja, un lápiz, porque se van a predicar pasajes bíblicos, versículos o resaltador. Amén. Muchos hijos, hijas de Dios resaltan la palabra. Amén. Hechos 5, 33 al 42 dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen afuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Amén. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos al pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Amén. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Amén. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. Amén. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ayuda. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Hechos 5, 33 al 42. Nos va a dar respuesta, hermano. Esta palabra nos habla de la persecución. Amén. Los apóstoles que se nombran acá es Pedro y Juan, que lo habían puesto en la cárcel. Les resumo para poder llegar a esta parte. Los habían puesto en la cárcel, pero habían sido liberados por un ángel. Amén. Amén. Y el ángel los mandó a que anuncien en el templo las palabras de vida, las palabras de testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando los fueron a buscar los ancianos no los encontraron, hermanos. Amén. Pero alguien les dijo que los que estaban en la cárcel estaban predicando en el templo. Amén. Y estas personas estaban enfurecidas, como dice en el versículo 33, querían matarlos. Pero Juan les decía: no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Hermanos, acá la palabra nos está hablando de un consejo que llegó a la vida de personas que estaban en contra del Evangelio de Cristo. Amén. Que Dios nos pueda estar ayudando. Gracias, hermano. Permiso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Ahora sí, gracias. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Acá estamos viendo un consejo que se da, amén, y que muchas veces como hijos de Dios nos acontecen esas situaciones, pero tal vez no lo habíamos meditado de esta manera, o tal vez sí. Amén. Amén. Si es de parte de Dios lo que está sucediendo en su vida, aquel que esté mirando, usted no va a poder hacer lo que quiera. Amén. Vamos a un ejemplo de la palabra de Dios. El apóstol Pablo comenzó un movimiento en contra de todos los creyentes, persiguiéndolos y matándolos. Amén. Amén. Y camino a Damasco,
se le presentó Gloria a Dios. Dios. Amén. Amén. Y le habló. Amén. Él estaba luchando en contra de Dios, hermano. Amén. Amén. Pero él pensaba que estaba bien lo que hacía. ¿No era así? Amén. Él creía que lo que estaba haciendo era correcto. Mi Dios. Esto lo encontramos en Hechos 9, del 1 al 19, que habla de la conversión de Pablo. Él se había levantado contra Dios pensando que era correcto. Pero como no era de Dios, esto se terminó. Amén. Cuando no es de Dios, se deshacen las obras. Amén. Amén. Como no era lo de Dios, lo de Pablo, que él pensaba que era correcto, Dios lo convirtió y le dio a entender el camino correcto. Amén. Amén. Cuando se levantan contra los hijos de Dios, se están levantando contra Dios mismo. Amén. Pablo, teniendo el conocimiento, siendo una persona que tenía una inteligencia, muchos idiomas, conocía mucho la palabra de Dios, pero la estaba usando mal. Amén. Amén. Y como no era de Dios lo que estaba haciendo todo eso, no continuó. Mi Dios. Hermanos, cuando se levantaron contra Nehemías, que él estaba levantando, Artajerjes le había dado la autorización para volver a Jerusalén, para poder levantar esos muros, reconstruirlos. ¿Qué aconteció? Aconteció que edificando los muros, Sanballat, Tobías y los samaritanos, que ellos pensaban que tenían autoridad sobre el pueblo de Israel, se levantaron, se enfurecieron. Amén. Eso lo encontramos en Nehemías 4. La audiencia, vaya notando que lo que está hablando este hombre está en la palabra. Amén. Se levantaron. ¿Y eso perseveró o se destruyó? Se destruyó. Amén. Porque la voluntad de Dios era que se reconstruyera, era lo que Nehemías estaba haciendo. Pero los que se levantaron no permanecieron. Amén. 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 Vamos a ver Isaías 43, 13. Isaías 43, 13, pasaje bíblico que muchos lo hemos leído. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Isaías 43, 13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Vamos a seguir hablando de testimonios y ejemplos de la palabra, hermano, porque se tiene que entender qué es lo que Dios nos va a hablar. José, hijo de Jacob, José el soñador, hijo de Israel, fue escogido de Dios para salvar a su pueblo en el tiempo malo. Amén. Amén. Él sufrió los celos de los hermanos, Amén. el enojo, la ira, fue vendido a Egipto, sufrió la persecución de la esposa de Potifar, Amén. Amén. fue acusado de manera que no había sido así. Amén. Hermanos, acá vemos que todo lo que pasó en la vida de José, amén, y a pesar así, él no se levantó ni contra sus hermanos, ni contra la esposa de Potifar, amén, no murmuró, no salió de su palabra, de su boca palabra de mal Amén. contra esta gente, amén. Después vamos a entender por qué estamos hablando de estos ejemplos. Él no habla de sus hermanos ni de Potifar, esto lo encontramos en Génesis 39. Jehová estaba con José, hermanos, y lo que hacía Jehová lo prosperaba, lo que hacía José, Jehová lo prosperaba. Amén. Amén. Él decía, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José tenía una sabiduría tan grande, hermanos, que entendía lo que estaba sucediendo en su vida. Entendía que era propósito de Dios Amén. que lo persiguieran, que lo tiraran a un pozo, a una cisterna, que lo vendieran, que estuviera en la cárcel, que esta mujer se levantara, lo quisiera seducir.
Él entendía que era propósito de Dios y no decía nada, no murmuraba, no maldecía. Amén. Y vamos a entender por qué. Él tenía una sabiduría ya en ese momento. Él sabía que no pecaría contra Dios. Él entendía que era propósito de Dios. Amén. Génesis 45:4, vaya anotando para poder leer la esposa de Potifar, sus hermanos. Génesis 45:4, le voy a pedir a mi hermana Estefanía que lo pueda estar buscando, por favor. Él no murmuró, hermano, contra sus hermanos. Él entendió lo que estaba sucediendo. Esto nos enseña a nosotros que no debemos hablar de nadie. No debemos murmurar de nadie cuando nos pasan situaciones. Amén, porque muchas veces nos pasan situaciones a nosotros mismos. Amén. Pero cuando no se tiene claro que es propósito de Dios, todo lo que nos pasa en nuestras vidas, se llega a eso. Al meditar, al pensar, al decir, amén, cosas que no son de Dios, pero porque no estamos entendiendo lo que pasa. Hermana Estefanía. Amén. Génesis 45:4 solamente. Amén, sí. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Un poquito más, hermano, por favor. Bueno. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén, gloria a Dios. Hermanos, Él les dio a entender lo que le estaba pasando. No los maldijo, no tomó venganza contra sus hermanos. Los hermanos estaban ahí como, ¿qué nos va a hacer ahora? Y todo lo que le hicimos. José lo entendió desde un principio que era el propósito de él pasar por todo eso. Nosotros entendemos que pasar por todo lo que estamos pasando es propósito de Dios, o a veces murmuramos. Murmuramos contra alguien, a veces no entendemos, a veces damos las vueltas en el mismo lugar como el pueblo de Israel. A veces culpamos. Amén. Acá estamos viendo que hubieron personas que hicieron mal. Nehemías eran personas que tenían maldad, que no querían que levantaran esos muros. Nehemías siguió trabajando, porque el que se encargó de esas personas, ¿quién fue? Dios. José y sus hermanos tuvieron maldad, tuvieron obras de la carne. Amén, lo querían matar. ¿Quién lo impidió? Su hermano mayor. Pero ya vieron los deseos. ¿Y él qué hizo? Él no dijo nada. Él les dio a entender. Muchas veces se van a levantar contra nosotros y se están levantando en el trabajo, tal vez en la radio, no conocemos, pero sabemos quién nos protege. Se van a levantar en el lugar donde estemos. Se van a levantar y van a murmurar y van a querer hacer maldad, hermano. Pero nosotros tenemos que entender que esas personas es propósito de Dios, por eso Dios permitió que se levantaran. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Todo es causa del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó, hermanos, con Jacob? Esaú. Jacob maldijo a su hermano, se levantó contra él. Aún se humilló cuando se encontraron. Se humilló. Amén. Pasó con Jacob, con Esaú, Génesis 27:41. Anote, hermano, léalo. Coré y Moisés. Se levantó Coré en rebelión contra Moisés. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo Moisés? ¿Los señaló? ¿Los maldijo? No. Se humilló y postró su rostro y le pedía a Dios. Porque entendía que también era propósito de Dios lo que estaba pasando con su vida. Amén. Hay gente que en estos tiempos, hermanos, se va a levantar en contra de nuestras vidas, en maldad. Nos van a querer lastimar, nos van a querer de alguna manera ver que estemos mal, por decirlo así. Usted conoce qué acontece en su vida y conoce si
tal vez lo están intentando lastimar o lo han lastimado, hermano. O se han levantado con maldad, o han pecado contra su vida. Usted lo sabe. No me lo tiene que decir a mí, tiene que presentárselo a Dios, pero no tiene que quedarse con eso. Vamos a continuar. Coré y Moisés, el ejemplo que damos se encuentra en Números 16. Lo repito para la audiencia, para aquellos que también están aprendiendo la palabra. Amén. ¿Qué pasó con David y Saúl, hermanos? David tenía un respeto por Saúl y no hablaba mal de Saúl. Primera de Samuel 24, él le perdonó la vida. Cuando David se enteró de la muerte de Saúl y se le presentó el joven, en segunda de Samuel, en el primer capítulo, el joven amalecita le dijo: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano y matar al ungido de Jehová? Ni él se atrevió cuando fue entregado en la cueva. Él fue y cortó la orilla. Pero no se atrevía a hablar mal de Saúl, ni tocarlo. Él entendía que era propósito de Dios que Saúl lo persiguiera. Jacob entendía que era propósito de Dios que Saúl lo persiguiera. Nehemías entendía que era propósito de Dios que se levantaran. Amén. ¿Y Jesús habló mal de Judas? Hasta la última cena comió con él. Que él dijo: aquel que ponga su mano en el plato junto conmigo es quien me va a entregar. ¿Y qué nos muestra eso? Que habían bebido, que habían comido, que habían compartido. Habló mal de Judas, Lucas 22, Marcos 14, 43, Mateo 14, 50. No habló mal de Judas, porque era propósito de Dios que esta persona se levantara en maldad y lo entregara a Jesús. Si no, nosotros hoy no estaríamos acá, hermano. Era propósito que Judas lo entregara. Dice la palabra de Dios que entró Satanás en él y se arrepintió en nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Amigo le dijo, hermanos. Amigo, ¿a qué vienes? Todos estos ejemplos, hermanos, y ahora vamos a entender por qué se daba esta introducción, nos muestran mucha sabiduría. Estamos en un tiempo donde nosotros tenemos un conocimiento amplio y esto nos va a llevar a otro conocimiento, a otras, no digo otra sabiduría, pero al poder ser más maduros en las decisiones que vamos a tomar. Todos estos ejemplos nos muestran mucha sabiduría. Era impresionante cómo estas personas entendieron que lo que le estaba pasando en su vida era propósito de Dios y era necesario, hermanos. Era necesario. Porque las personas que lo ayudaban en bendición, las personas buenas, y las personas malas que los perseguían y se levantaban con ellos, los llevaban y lo estaban ayudando para llegar a acercarse al propósito de Dios. Y no es así. Las personas que se levantan contra nosotros y nos maldicen y nos hacen pasar momentos de dolor, ¿no nos acercan al propósito de Dios? Porque ¿qué hacemos nosotros, hermano? Voy a orar, voy a ayunar porque pasó esta situación. Entonces, que se levantó con maldad era de Dios y lo permitió para que usted vaya a llorar. Lo permitió que usted fuese lastimado para que usted vaya a llorar. Porque muchas veces cuando están las cosas bien no oramos. ¿Por qué se levantan en mi trabajo contra mi vida? Cuando estoy en propósito. Y porque Dios me está diciendo tenés que orar más. Tu carácter, tu actitud. Permito que se levanten, que te encarnezcan estas personas. Porque tenés que fortalecerte en esta área. Más oración. Amén. ¿Por qué nos pasan las aflicciones? ¿Por qué el mundo nos odia, hermano? Porque Dios lo permite, porque es propósito de Él. Tenemos que llegar a su propósito, a su voluntad. No sé qué ministerio va a levantar, pero Él nos está preparando y permite que las personas con maldad sean de bendición para nosotros. Por eso los bendecimos. Bendecir a quienes nos maldicen. ¿Por qué? Porque nos están ayudando, hermano. Nos están llevando a una posición que tenemos que orar, a una posición que tenemos que ayunar. ¿Qué pasó con Esther? ¿Qué pasó con el pueblo judío, con Esther, hermanos?
Esther 4:16, hubo propósito, 3 días de ayuno, porque los querían matar a los judíos. Esos 3 días de ayuno, ¿ustedes no creen que se llenaron de la presencia del Espíritu Santo? Amén. Era bendición. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos que las cosas malas que nos pasan son bendición? Y nos vamos abajo. Y nos sentimos indignos. Y no podemos orar. No entendemos que eso también fue propósito de Dios. Que nos pasara eso. Hermano, no, a todos nos pasa lo mismo. A todos nos pasa en el área donde tenemos que fortalecernos, tenemos que tomar decisiones así, claras, porque todavía no lo estamos haciendo. Y nos está hablando a todos, aquel que esté escuchando, tiene que tomar una decisión ahora, porque pronto está la venida del Señor Jesucristo. Y si usted se está esforzando y se están levantando, Dios lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque tiene que orar más, porque tiene que prepararse más. Amén. ¿Cómo se mantenía el pueblo de Israel? ¿Cómo Josué llevó adelante el pueblo de Israel? Batalla. Y se preparaban y se fortalecían y clamaban a Dios y vencían y ganaban. Amén. ¿Cómo fue el desarrollo de David cuando fue rey? Él oraba y clamaba y preguntaba a Dios cuando tenía que ir a la batalla. ¿No fue así? ¿Qué pasó con Salomón? Teniendo toda la sabiduría, hermanos, ¿él estaba en guerra? No. Entonces, ¿qué aconteció? Hubo un descuido, desobedeció, Israel volvió a caer. Él no estaba en guerra. Sus padres se habían encargado de luchar todas esas batallas. A él le tocó un reino donde tuvo que reconstruir, pero no entendió. Teniendo la sabiduría, no hay hombre como Salomón en la tierra con esa sabiduría, hermano. ¿Qué nos está hablando acá Dios? ¿Vamos entendiendo? Que lo malo y lo bueno que nos pase es bendición. ¿Por qué Dios nos habla de esta manera? ¿Por qué dice que no entendemos? ¿Por qué cuando nos pasan cosas malas no nos levantamos? Amén. Porque no entendemos que eso también es bendición. No entendemos que eso nos está ayudando en el área que todavía muchas veces no la entregamos porque estamos obrando con nuestras fuerzas. Amén. Si no, no nos acontecería, hermano. Todas estas personas, todos estos ejemplos, y hay más, sé que ustedes conocen muchos ejemplos más de mujeres que también fueron probadas. Que también le acontecieron cosas malas, pero Dios las bendijo. Ana, ¿por qué oraba Ana de esa manera? Era impresionante como no podía dar hijos y se burlaban de ella. ¿A qué lo llevó eso? A que ella orara, a que rogara, a que estuviesen por decirlo así, una manera de llorar que parecía que estaba embriagada, decía Lee. Y no, estaba derramando su alma. Pero tuvo que pasar algo para que ella llegara a esa situación. Tuvo que ser lastimada. A nosotros a veces nos pasa eso, hermano. Porque no reaccionamos cuando nos habla bien Dios. Hijo, tienes que orar y apartarte. Y se deja. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando ya queman las papas, dicen a veces. Cuando ya sabemos que no podemos más. Porque hemos desobedecido tanto, hermano. No ha habido temor en nosotros, que el temor llega cuando ya nos está doliendo mucho. Amén. Y esto es una predicación para mí, hermano. Es para mí. Dios me ha puesto en un lugar que Él sabe por qué. Pero tengo que estar fortalecido. No puedo estar diciendo, no, mi trabajo me pasa esto, mi casa esto. No. Esto me pasa porque Dios me está preparando para algo. Esto me pasa en mi casa porque tengo que ordenarme. Esto me pasa en este lugar por todo, hermano. O sea, tengo que edificarme con cada una de las situaciones que me pasan. No en el día solamente. Debo meditar todo el tiempo. Y usted también, hermano. Porque no es mi situación la misma que su situación. No le puedo dar la ayuda a usted. Solo puedo orar y hablarle con amor. Así como usted a mí. O a veces decirle, hermano, hermana, esto, fíjese, tal vez es así. ¿Por qué? Porque lo que le está pasando a usted a mí, me pasó. Amén. O lo que le está pasando al hermano o a la hermana. Amén. Hay un hermano que ya lo vivió años atrás.
Entonces hay que tomar el consejo también. De Dios. Que Dios nos pueda estar ayudando, amén. Amén. ¿Cuánta sabiduría, hermano? Sí. José entendió que todo lo que le pasó era bendición, era propósito. Y fue bendición para su pueblo, millones. Y él le dio a entender a sus hermanos, no se carguen, no se culpen, era propósito. Amén. Era necesario que me pasara todo esto y gracias a Dios. Amén. Hermano, muchas veces nos van a pasar situaciones y nos están pasando. Entonces, duele, sí. No le voy a decir que no. Pero ¿qué es lo que más gozo nos da? Que Cristo está con nosotros. Amén. Que lo que está pasando, Cristo está con nosotros. Amén. Que Cristo nos está enseñando, nos está ayudando, está su Espíritu Santo, que nos sigue mostrando. Van a venir tiempos peligrosos y si nosotros no entendemos que no porque estemos en los caminos de Dios no nos van a pasar cosas, sí nos van a pasar cosas, hermano. Amén. Y aún no sabemos qué puede llegar a acontecer, pero debemos entender que eso también es, si permanece, es de Dios. Si no, no va a continuar. Amén. ¿Cómo estamos nosotros entendiendo el día a día? O lo que nos rodea, ¿lo estamos entendiendo? Hermano, en estos versículos que nosotros leímos no había murmuración. No había murmuración. Y Dios también nos viene hablando de la murmuración cuando nos acontecen las situaciones. No murmuraron, Jacob no murmuró, José no murmuró, Jesús no murmuró. Amén. No murmuraron. Y podemos ver, usted puede buscar en la palabra más personajes de la Biblia que hayan pasado situaciones y que hayan murmurado. Algunos los enfrentaron. Jesús es un claro ejemplo en el Evangelio de cómo nos habla. Y eso significa el aceptar la voluntad de Dios. Aceptar lo que nos está pasando. Y acá vamos a ir a Hechos. ¿Cómo fue el consejo de Gamaliel? ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Lo vamos a volver a leer para que podamos entender todo lo que acabamos de escudriñar en esta hora, hermano. Hechos 5. Vamos a leer Hechos 5, 34. ¿Amén? En el nombre del Señor Jesucristo. Y levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen afuera por un momento los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes que estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Si se levantan contra nuestras vidas en maldad, si es de Dios va a permanecer. Si no es de Dios se va a desvanecer, hermano. ¿Cuántas de las personas que se han levantado contra nuestra vida todavía perseveran? Ahí tiene una confirmación. ¿De quién es entonces lo que está pasando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo está permitiendo? ¿Y cuántos de los que se han levantado no persisten? Se desvaneció. Amén, sí. Tengo testimonio de eso. De personas que se levantaron y ahora no. O sea, no era de Dios, era una obra de ellos, una obra de hombre, de maldad. Pero no permaneció, hermanos. Ahora si permanece es porque Dios está en el asunto y está tratando con nuestro corazón. Está tratando con nuestra mente, está tratando con nuestros pasos, pero Él sabe que es de bendición, porque eso tiene que salir. Dios nos conoce, hermano.
Dios nos conoce a cada uno y no le vamos a ocultar nada, porque cuando pensamos, cuando sentimos, cuando lloramos, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, Dios está todo el tiempo escudriñando nuestros corazones. Todo el tiempo, hermano. Cuando estamos gozosos, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando lloramos. Amén. Dios obra en todo momento. Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. ¿No será que estamos luchando contra Dios muchas veces nosotros? No entendiendo el propósito de nuestras vidas y tal vez orando en otras direcciones. O tal vez cargándonos con cosas que no nos corresponden. No estoy hablando nada nuevo, hermano. Pero ¿no será que estamos luchando contra Dios muchas veces? Muchas veces nos encontramos luchando contra Dios, hermanos, en muchas áreas. Amén. ¿Cuál es el área del hermano Mateo? ¿Cuál es el área de cada uno de ustedes que todavía no hemos madurado? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque muchas veces se están usando estrategias para salir de esas áreas. Muchas veces eso que nosotros intentamos hacerlo, o sea, como pensando que, bueno, esta es la salida o tal vez estas son las decisiones que tengo que tomar. ¿Qué pasa, hermano? Se usa estrategia en la fuerza. Y pensamos que muchas veces, cuando no cambia la situación, estamos tal vez haciendo las cosas mal. Pero ¿qué pasa acá, hermano? Cuando no cambia la situación, acá tenemos dos situaciones. No cambia la situación porque nosotros lo estamos haciendo con fuerza y no estamos tomando determinaciones que tenemos que tomar. Entonces Dios permite que eso siga. O no cambia porque Dios nos está pidiendo algo más. Que si nosotros somos sinceros sabemos qué es. Nosotros sabemos qué es, hermano. Si usted me pregunta a mí, Dios, ¿qué más me está pidiendo? Sí, lo sé. ¿Usted lo sabe qué más le está pidiendo Dios? Porque muchas veces oramos y le declaramos, le decimos, ayúdame en esto, lo necesito dejar, no puedo, Cristo. Tal vez todavía hay duda, todavía hay falta de fe, todavía hay limitaciones, todavía no ejerzo la responsabilidad total, todavía, hermano, usted sabe cuál ejemplo usar en su vida. Tal vez no hay orden. Usted sabe, hermano, ¿por qué no cambia la situación? Pero algo que nosotros nos va a ayudar a darnos cuenta que estamos haciendo con nuestra fuerza es porque nos cansamos. Nos cansamos, pensamos que no somos dignos, tenemos pensamientos negativos. Miren todo lo que podemos darnos cuenta que cuando nos pasa eso, hermanos, es porque lo que estamos haciendo es con nuestra fuerza. Amén. Porque si nosotros entendiéramos el propósito que Dios está haciendo en nuestra vida, estaríamos positivos. Ayúdame, Cristo, ayúdame. Ya me estás mostrando que hay un cambio. Bueno, ayúdame a estar firme. Ya me estás mostrando que esto era así. Ayúdame. Amén. No cambia. No estoy cansado. No hay un cambio en esto. Por más que me ordene, por más que haga estructuras, que intente hacer esto, lo otro, no me sale. ¿No pasa eso con el hijo o la hija de Dios? ¿Y qué pasa, hermano? Ahí nos damos cuenta que todavía a veces estamos haciendo con nuestras fuerzas. Amén. Ahí nos damos cuenta que los planes de Dios son mejores. Y Dios permite que todavía sigan pasando esas situaciones. Y nos damos cuenta porque son situaciones que a veces llevan años. Amén. Si hay algo que lleva años, que viene constantemente y sigue pasando, es porque ahí todavía no estamos haciendo el cambio total.
Hemos intentado y nos hemos cansado. ¿Por qué? Porque ha sido con nuestra fuerza, hermano. Sabiendo muchas veces la verdad. Amén. Sabiendo que Dios es causa de todo, hermano. Amén. Los planes de Dios son perfectos y todo nos pasa porque Él es la causa. Dios, amén. Eso es lo que no se entiende, hermano, y muchas veces nos seguimos cargando con lo mismo. Dios es la causa de todo. Si somos los hijos y le pedimos su respaldo y que nos proteja, cuando nos pasa algo, hermano, porque Él también lo está permitiendo. Y es bendición. Amén. Todas las cosas son para bien a aquellos que aman. O sea una situación mala o una situación buena, es para bien. Para nosotros es bendición, nos acerca más a la profecía que nos ha entregado en nuestra vida. Nos acerca más al ministerio, nos acerca más a trabajar los dones, los talentos, nos acerca más a estar unidos como iglesia. Nos acerca, hermano. Lo malo y lo bueno nos acerca. Si es de Dios permanece y si no, se desvanece, dice su palabra. Amén. Amén. Si se levantaron en maldad, como decíamos, no digamos nada. No hagamos nada, solamente oremos y encomendémonos a Dios. Amén. Porque muchas veces hay situaciones donde la palabra está acá y queremos decirlo. Amén. No, se lo tengo que decir porque no se está dando cuenta. No, y a veces no tenemos que decir nada. El sabio en tiempos malos, ¿qué hace? Calla. Amén. Y hace unos días atrás, ese ejemplo llegaba a mi vida en mi trabajo. No saben lo que se habían puesto a hablar. Y después en persona callaba y los miraba y me tomaba el tiempo de mirarlo a cada uno y decía, esto es lo que Dios nos está mostrando muchas veces. Amén. Hay personas que usted le puede dar la palabra y se le puede decir lea, y la persona no lo va a entender. Amén. No lo va a entender porque su mente está en otras cosas. Amén. En estos tiempos la gente no acepta a Cristo, Amén. aún aquellos que conocen de la verdad. Y ya han tomado la decisión. Amén. Amén. No les importa irse al infierno, hermano. Y le estoy hablando de algo que he escuchado y lo he visto. Le he hablado a personas y le he dicho, pero vos sabés la verdad, sí, pero no, ya está, no quiero. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Insistimos? No. ¿Qué hacemos con aquellos que tal vez están todos los días con nosotros, pero ya nos han dado la decisión? Y a veces se burlan y nos siguen. Nada, callar. Porque sabemos que también es propósito de Dios. Para que esas personas callen, tengo que orar y bendecirlo. Toca, obra. Tú conoces, se levantan, dicen esto y lo otro, pero tú estás obrando. Ayúdame a guardar silencio para que cuando salga palabra de mi boca, ¿qué pasa, hermano? Se levantan enseguida. Y eso puede llegar a que el Hijo de Dios caiga, porque puede salir ira, enojo contigo. Hoy se oraba por el enojo. Somos carne. Y si no estamos sometidos totalmente al Espíritu Santo, esas obras salen. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque todavía en lo profundo sabemos que prevalece la carne en nosotros, hermano. Amén. En mí, lo voy a hablar en mí. Prevalece en situaciones, en cansancio. Amén. Muchas veces surgen situaciones de ira, de enojo, de, esto. Exactamente. Y no nos damos cuenta. O nos damos cuenta y enseguida, ¿por qué me pasó esto? Y meditamos, claro. Hoy no oré lo que tenía que orar. Amén. Hoy salí rápido. No vengo descansando ese día. No estoy comiendo bien. Me estoy preocupando por esto. Estoy viendo situaciones que todavía no cambian y a veces me cargo. No está bien, hermano, eso. No nos corresponde a nosotros. Nos corresponde primeramente nosotros fortalecernos, porque no se sabe ni el día ni la hora. Pero si llega a venir, ¿cómo nos vamos a encontrar delante de nuestro Dios? Esto que hoy nos predica su palabra no es que no nos van a pasar cosas malas, hermano, sino que nosotros vamos a tener que prestar atención cuando pasen esas cosas. Porque si es de Dios va a permanecer, si no se va a desvanecer. Y si permanece, ahí ya estamos atentos y prestando atención. ¿Cómo debemos orar? Amén. ¿Por qué? Porque usted nos muestra 3 días de ayuno en prueba. ¿Tenemos la estrategia? Sí. Haré 3 días de ayuno porque tu palabra lo dice. Y me librarás. Amén. Otro ejemplo, Daniel. Si no quiere ayuno, bueno, Daniel, ¿qué hizo? Hizo 10 días tomando agua, comiendo legumbres. ¿Se puede presentar eso a Dios también? Sí, amén.
Voy a hacer 10 días, Padre, ayúdame para que esto, hermano, y cuando cambia la alimentación, cambia nuestro carácter y nuestra actitud. Dígame si no es así. Amén. Mi persona ha dejado de comer pan y mi esposa lo sabe y está ando mejor. Y usted puede decir, si está en la palabra. O sea, si cambia la alimentación de la persona, también va a cambiar el semblante de la actitud. Porque va a estar más atento, más despierto. Amén. ¿Cómo estaban los jóvenes que comían de la mesa del rey? Por decirlo así, estaban demacrados comparados con Daniel. Hermanos, hasta en la comida podemos pedirle a Dios que nos ayude. Propósito. Si lo que nos pasa viene de Dios, va a terminar en bendición, hermano. Si no es de Dios, se dispersa. O sea, si nos pasa, todo lo que nos esté pasando malo, también créalo que va a terminar en bendición. Y es así. O sea, esta situación continúa y esta situación me angustia y no hay cambio, pero es bendición, hermano, hermana. Audiencia, es bendición lo que le está pasando. Pero usted no me entiende, es que no lo tengo que entender, tiene que ir a la palabra. Ahí me está pasando lo que a usted, pero mi área. Usted no me tiene que entender, Señor, vaya a la palabra. Lo único que tiene que hacer por mi vida es orar, si Dios lo permite. Amén, orar. Orar y amor, que se predicó, el amor. Porque Dios nos dice, si hay algo con un hermano y no se perdona, ¿cómo vamos a venir a presentar esa ofrenda para él? ¿Será correcto? Y muchas veces eso no se hace. Muchas veces eso no se hace, hermano. El perdón no es solamente para la persona, es para uno mismo. Porque tal vez la persona ni sabe lo que le está pasando. Y dice, necesito pedirle perdón. ¿Y por qué? Y porque me pasó esto. No se preocupe. Pero la persona no necesita muchas veces. Mi persona tenía que pedir perdón porque no podía. Y siempre que le pidan perdón, recíbalo. Sí, lo recibo, dígame. Y Dios lo bendiga. No le diga, no pasa nada, ya está. No, recíbalo. Porque cuando usted diga, sí, lo recibo, la persona es como, gracias. Y continúa. ¿Lo podemos hacer, hermano, el perdón? Sí. Diferente es personal a decirlo de acá. Por eso, si usted siente, hágalo. No se va a humillar, no va a dejar de ser menos o más, no. Es por paz en el corazón. Paz. Paz, hermano. Que Dios nos pueda estar ayudando. Este consejo que daba Gamaliel, que le decía, no sé, que tal vez te estés luchando contra Dios. Nos está hablando a nosotros muchas veces de lo que nos está pasando, no murmuremos, aceptémoslo, dejémoslo en la mano de Dios. Amén. Gamaliel dijo, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. En la Biblia hebrea dice, tengan cuidado de lo que hacen. Amén. Y a nosotros nos está hablando de tomar buenas decisiones. Hoy se hablaba de eso. O sea, tengamos cuidado de lo que vamos a hacer con respecto a las situaciones que nos van a venir, hermano. Con respecto a las personas que se nos van a presentar. Con respecto al día a día nuestro, hermano. Y como iglesia, ¿qué decisiones vamos a tomar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios? ¿Hoy sabemos cómo darnos cuenta? Amén. ¿Sabemos qué herramientas usar? Amén. ¿Hay estudio del ayuno? Hay estudio del ayuno. Si tiene que dar estudio del ayuno para orar en diferentes propósitos, que Dios nos ayude para darlo. Amén. Si usted necesita eso, se acerca a algún hermano, alguna hermana con su permiso, pastora. Necesito saber esto. Necesito saber de un ayuno con respecto a persecución, liberación. El ayuno de Esther es un ayuno, es una estrategia, hermano. Son 3 días de ayuno para librarlos de muerte, de persecución, de maldad. 3 días. Y está en su palabra. Que Dios nos ayude.
Segunda de Timoteo 2:13. Hoy lo hablábamos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En estos tiempos debemos velar y orar. Hoy se hablaba de las vírgenes prudentes. Debemos prepararnos, estar firmes, dispuestos y prudentes, hermano. Esto que Dios nos habla hoy es para nuestras vidas. Para ya no cargarnos, autoculparnos, para ya no sentirnos indignos delante de la presencia de Dios. Porque siempre se dice que Él nos escogió del vientre de nuestra madre. Si nos sentimos indignos, o sea, ¿se equivocó de habernos escogido del vientre de nuestra madre? Amén. Entonces no sienta más eso. Si hay algo, ore y diga, sácame esto, Cristo. Reconozco que me equivoqué, pero necesito que me ayudes. Tú eres misericordioso. Tú nos perdonas. Ayúdame para que eso no permanezca. En el nombre del Señor Jesucristo, fuera y levántame. Porque aún hay tiempo de aprovechar que tengo un asiento. Tenemos instrumentos, tenemos siervos que nos pastorean, tenemos hermanos en Cristo, está el ministerio de la radio, podemos subir videos y si Dios lo permite otras cosas más. ¿Por qué otras cosas? Porque creo que Dios va a seguir trabajando en el pueblo, hermano. No por nosotros, sino porque acá hay temor. Acá hay temor, hermano. Porque reconocemos todavía que somos rebeldes. Porque todavía reconocemos que hay desobediencia y que hay áreas que tenemos que trabajarlas con Cristo. Pero no se sienta mal si están aconteciendo cosas malas. Porque el propósito de Dios si permanece, si no se desvanece. Eso le decía Gamaliel. Era un fariseo, pero tenía sabiduría, hermanos. Y le decía, quédense tranquilos, no digan nada. Porque también sabía que si era de Dios, ¿cómo le iba a ir? No hagan nada, pero nosotros somos hijos de Dios. Y sabemos que así como cada testimonio, como Josué, como Jacob, como Jesús mismo, no murmuraron y aceptaron la voluntad de Dios y siguieron adelante, aún pasándole cosas malas. Y era propósito de Dios.